las personas podemos tener cierto entendimiento de lo que trata la adopción, porque es una situación que ocurre en las relaciones humanas. Es de todo sabido que las personas pueden ser adoptadas y entonces tenemos un cierto concepto, una cierta idea de lo que significa la adopción, lo que implica. Sin embargo, la doctrina bíblica de la adopción espiritual no es totalmente idéntica a la adopción que ocurre entre las personas naturales. Por ejemplo, la adopción terrenal está sujeta a las leyes y normas que cada país o entidad decide establecer para sus ciudadanos. Entonces, la forma de adoptar en una localidad puede ser diferente a la forma o los requisitos para adoptar en otra localidad o en otro país. En cambio, la adopción espiritual está sujeta a las leyes universales de Dios establecidas en su palabra y se fundamenta en los principios establecidos por el único poseedor de la verdad absoluta, el insuperable en sabiduría, conocimiento e inteligencia, en el inmejorable en amor, bondad y misericordia, en el único ser que siempre es bueno y perfecto. Esto es el Padre Celestial, es decir, en Dios. Así que la adopción espiritual es el acto amoroso de Dios de recibir en su familia, y escúchalo bien, en su familia, a las personas que se arrepienten de sus pecados y que aceptan por la fe que Jesucristo murió por ellos, por ellas, en su lugar, y que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, y por supuesto como Padre espiritual. La adopción espiritual ocurre en el mismo instante en que una persona es salvada. Esto significa que al mismo tiempo que la persona es salvada, perdonada, justificada, santificada, regenerada, todo lo que ocurre con la salvación, al mismo tiempo sucede la adopción espiritual por parte de Dios. En palabras simples y fáciles de entender, la adopción espiritual significa que Dios nos hace sus hijos o sus hijas. Y mira qué grande amor el de nuestro Padre, que no era necesaria la adopción. Escucha bien, no era necesaria la adopción para entrar a su reino, ni es un requisito para pasar la eternidad en el cielo. Dios nos pudo haber salvado, nos pudo haber justificado, perdonado, etcétera, y con eso teníamos acceso al reino de su Hijo. Sin embargo, Dios manifiesta su infinito amor al no solamente perdonarnos y salvarnos, sino también al adoptarnos como sus hijos. Qué hermoso es el amor de nuestro Señor. No era necesario y Él lo hizo por amor a nosotros. Esa adopción es a la que se refiere la Biblia en Juan, versículos 1, 12 y 13, donde dice: pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Nacieron de Dios a los que lo recibieron y los que creen en su nombre. En otras versiones, esta frase que dice el derecho de ser hechos hijos de Dios, en otra frase lo dice como que es el derecho o el poder o el privilegio de llegar a ser hijos de Dios.
Y con respecto a que dice en este pasaje, en el versículo 13 de Juan 1, que no nacieron ni de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. En otras versiones dice que nacen de nuevo por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Esto significa que el nuevo nacimiento que Dios provee hace que esa persona sea hija o hijo de Dios, porque Dios lo procrea, lo crea nuevo, un nuevo nacimiento que proviene de Dios y por lo tanto son hijos espirituales de Dios. Entonces, si la Biblia nos dice que sus hijos, que los hijos de Dios son solo aquellos los que le recibieron, los que creen en su nombre, es decir, solamente los que cumplen estas condiciones, eso nos da a entender algunos principios o afirmaciones con respecto a la adopción espiritual. Por ejemplo, número 1, no todos son hijos de Dios. Todos somos creación, como lo dice Génesis 1:26 y Santiago 3:9. Todos somos creación, hechos a imagen y semejanza de Dios, que ha sido dañada esa imagen y semejanza por causa del pecado. Pero todos somos creados por Dios. Pero no todos son sus hijos. Los hijos de Dios son solo los nacidos de nuevo, como lo acabamos de leer en Juan 1:12 y 13. Los que son procreados por Dios, creados nuevos. Solo esos son sus hijos. Un segundo principio que podemos obtener de esta enseñanza de la adopción espiritual es que los que no son hijos de Dios son hijos del enemigo. No hay más que dos familias espirituales a las que el hombre puede pertenecer, o a la familia de Dios o a la familia del diablo. Todos venimos a esta tierra perteneciendo a esa familia espiritual de Satanás. Estamos bajo el dominio cuando venimos a esta tierra. Esto lo ilustra el Señor Jesucristo en Mateo 13:38 cuando habla de la parábola de la buena semilla y la cizaña. Cristo explica que la buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios, y que la cizaña son los hijos del maligno. Dice la palabra que somos hijos de ira antes de venir a Cristo, antes de ser adoptados como hijos de Dios. Entonces, como el primer principio es que no todos son hijos de Dios, el segundo principio es que los que no son hijos de Dios son hijos del enemigo. El tercer principio es que Dios está dispuesto a adoptar hijos. Dios tuvo solo un hijo natural, engendrado por Él, Jesucristo. Él lo engendró, el único ser humano engendrado por Dios de forma natural, de carne y hueso. Esto lo puedes encontrar como referencia en el Salmo 2:7, en Hechos 13:33, en Hebreos 1:5 y Hebreos 5:5. Ahí son algunos pasajes que establecen que Jesucristo era el Hijo de Dios, Hijo natural. Sin embargo, Dios está dispuesto a adoptar a todo aquel que pone su fe en su Hijo Jesucristo. Dios concede a los hijos adoptivos, es decir, los hijos espirituales, la misma herencia que tiene para su Hijo Jesús. Dios ama por igual a todos sus hijos. Jesucristo y todos los demás hijos espirituales, Dios los ama por igual. El mismo amor que tiene Dios por Jesús es el mismo amor que tiene Dios por los hijos adoptivos espirituales. Y un cuarto principio que podemos establecer con respecto a la adopción espiritual
es que Dios define las condiciones para adoptar hijos. Así como en lo terrenal, el adoptado no es quien pone las condiciones, no es quien establece su propia adopción y se adopta como hijo de padres. Así como en lo natural, el adoptante es quien decide a quién adoptar. En lo espiritual aplica lo mismo. Quien elige, quien decide a quién adoptar y a quién no adoptar es Dios. Pero a diferencia de lo que sucede en lo terrenal, Dios no tiene límites para adoptar a todos los que Él quiere adoptar. Su familia no está limitada a cierto número de personas. Todos tenemos cabida en la familia de Dios si tan solo cumplimos con los requisitos que Él establece, mismos que ya leímos. Los que son nacidos de nuevo, los que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, los que por la fe reciben la gracia de la salvación, esos son adoptados como hijos de Dios. Si aún no lo has hecho, clama hoy a Dios que te conceda ser recibido, ser recibida en su familia y que te adopte como su hijo, como su hija. Porque Él establece las condiciones, Él establece los requisitos y créeme que es muy conveniente que seamos adoptados como hijos de Dios, porque en caso contrario serán hijos de ira. Y la ira del Señor será descargada sobre todos los que no son sus hijos y tendrán condenación eterna en el infierno. Solamente sus hijos serán salvados y morarán en la presencia del Señor por la eternidad en su reino de gloria. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos adoptado, Señor. Por habernos rescatado, Padre, perdonado y justificado y santificado. Sabemos, Señor, que eso era necesario para salvar nuestras vidas y poder entrar a tu reino celestial. Pero no te limitaste solamente con salvarnos y perdonarnos, sino que también decidiste adoptarnos como tus hijos. Y te damos gracias, Señor, porque eso nos demuestra el grande e infinito amor que tienes para cada uno de nosotros. El saber que nos amas como amas a tu Hijo Jesucristo, Señor, nos llena de gozo, de paz y de confianza de saber que te tenemos a ti como Padre. Señor, te pedimos por todos aquellos que aún no te han entregado su vida, que tengas a bien rescatarlos, Señor, y mostrarles cuánto les amas, Señor, para que se arrepientan de sus pecados, se arrepientan de su vana manera de vivir y por la fe, Señor, reciban la gracia de la salvación y como complemento a esta, tu adopción. Gracias, Señor, te damos, porque tú nos llamas, Señor, a ser parte de tu familia. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, por esta adopción que has hecho sobre nosotros, Padre. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Y queremos en ese agradecimiento llevar este mensaje, Padre, a todo aquel que lo necesita, Señor, para que te conozcan, no solo como Dios, sino también como Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.